Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día, miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo o saludando a través de los distintos medios y también a través de los distintos lugares hasta donde llegue esta señal de Montemaría Radio y Televisión. Saludo con gusto a nuestros hermanos a través de esta frecuencia, la 1470M. Por supuesto también a través de internet en donde cubrimos pues también esta otra área a través del sitio oficial www.montemaria.org y también a nuestros hermanos que nos siguen en la página oficial de Montemaría Radio y Televisión en esta red social de Facebook. Les comparto nuestro número de WhatsApp, es el 664-371-2369. 664-371-2369 para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, pues así nos hagan llegar sus intenciones, sus saludos, sus dudas, sus preguntas. Y yo con gusto les responderé, sea a través de WhatsApp, sea a través de Facebook, inclusive también desde mi perfil, donde lo pueden encontrar como Fray Sergio MJM. También un cariñoso saludo a nuestros hermanos que ya sea posteriormente, de una manera diferida, vean este programa pues grabado en el canal de YouTube de su servidor, Fray Sergio MJM. Y bueno, pues así les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros hermanos, sea el interior o exterior de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros ya en este penúltimo día de esta semana. Les agradezco en verdad que estén con nosotros. Vámonos pues, para ganarle tiempo al tiempo, nos vamos rápidamente con nuestro primer segmento que es el Santoral del día de hoy. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Pedro Julián. Nació cerca de Grenoble, Francia, el año 1811. Recorrió varios caminos hasta encontrar su vocación definitiva, pero siempre en todas las etapas de su vida se empleó a fondo, sin desviaciones. Quizá la fortaleza de su carácter la recibió de la formación cristiana y austera que le dio su madre. Desde muy niño acompañaba a su madre a la iglesia para asistir a misa y comulgar. Realizó hasta los 18 años un duro trabajo con su padre en una prensa de aceite, pero no olvidaba su piedad. Las horas libres las pasaba en el templo, y de este modo surgió en él la vocación religiosa. Su padre se oponía rotundamente a esa vocación. Julián entró en el noviciado de los Oblatos de Marsella, pero la dura disciplina lo debilitó. Tuvo que dejarlo. Estuvo después en el seminario de Grenoble, donde fue ordenado sacerdote. Estuvo 5 años en algunas parroquias y después ingresó con los padres maristas de Marsella, donde desempeñó varias tareas. Le nació la idea de fundar una congregación dedicada exclusivamente al culto eucarístico y así fundó la Congregación del Santísimo Sacramento. Sus miembros se dedicaban a adorar al Señor día y noche. Fundó además la Congregación de Religiosas Siervas del Santísimo Sacramento. Predicó por todas partes. Solo en la vuelta a Cristo sacramentado está la salvación. Murió el 1 de agosto de 1868. Muy pronto se extendió su devoción. El Papa Juan XXIII lo canonizó el año de 1962. Otros santos de hoy: Hilaria, Juliana, Aniceto, Macario, Graciliano.
Muy bien, bueno, pues estamos de regreso en su programa de Buenas noches, Buenas Noticias. Y bueno, pues seguimos en este siguiente segmento que va a ser el poder compartir con todos ustedes el Evangelio que corresponde a este día, jueves 12 de agosto. Hoy es día jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Ojalá que quienes pues todavía tengan esa, más que costumbre, ese hábito, buen hábito, de visitar a nuestro Señor Jesucristo, Eucaristía, pues ojalá que en verdad puedan ustedes aprovecharlo. Y quienes no, pues hagan la lucha, hagan ese esfuerzo, ¿no? De poder tener esa recta intención, ¿no? De alimentarse directamente de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía. Digo, aparte de comulgarlo, es interesante cuando le acompañamos, ¿sí? Cuando le acompañamos, porque al final de cuentas es un alimento para nosotros. Vamos pues con este evangelio del día de hoy, 12 de agosto, que nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El Señor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, pues solo para retomar un poquito, el día de ayer yo explicaba una de las partes, no todo, sino uno de los aspectos que el Evangelio nos mencionaba. Y yo lo ejemplificaba con la enseñanza y lo ejemplificaba de un maestro a un alumno, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el Evangelio hablaba de corregir al hermano, ¿no? De cómo corregir al hermano, a la hermana, al prójimo, pues como tal. Entonces yo lo asumía, yo lo ponía de ejemplo como aquel maestro que sabe enseñar, que no solo sabe, sino que sabe enseñar, y al alumno, por obvia razón, que sabe escuchar. ¿Sí? ¿Qué se espera de un maestro? Que sea un buen maestro. ¿Y a qué se le conoce como buen maestro? Que sepa enseñar, que sea educado, que se abaje hasta el nivel del estudiante, sea cualquier nivel académico, ¿no?
y que el alumno, de alguna otra manera, pues se halle respuesta en él. ¿En qué? En una entera disposición, en una entera escucha, en una obediencia, ¿sí? En hacerlo tal cual el maestro, el profesor lo está indicando. Y yo lo ejemplificaba de esta manera para poder comprender que nosotros también somos alumnos, y somos alumnos de un maestro por excelencia, ¿sí? Es nuestro maestro, es Cristo nuestro Señor, o por lo menos así exclamaban sus discípulos. Maestro, ¿verdad? Maestro. Cada uno de nosotros creo que nos corresponde un lugar como discípulos, y hay que hacer también conciencia de esos dos puestos, de esos dos lugares que ustedes inclusive yo creo que han escuchado dentro de lo que es la palabra del Señor, han escuchado esos dos conceptos de discípulos y apóstoles. Tenemos que comprender que una cosa es discípulo y otra cosa es apóstol. El discípulo es alumno, el apóstol es el que ya aprendió y el cual ahora va a poner en práctica. Si bien nos damos cuenta, todo el proceso de los discípulos es la enseñanza, no solo de palabras. Jesucristo no se limita a enseñar solo por palabras, sino enseña a través también de los hechos, de sus actos, de la manera en cómo se relaciona con el pueblo, con ellos mismos, con su Padre incluso, ¿no? Que es todavía la mejor enseñanza que pueda haber, ¿no? Entonces, hasta ese momento, cuando está la enseñanza, son discípulos, pero va a llegar un momento en donde ya se les preparó a los discípulos, ya se les enseñó, ya se les habló de lo que iba a pasar más adelante con él, que iba a morir por nosotros, que iba a padecer por nosotros y todo lo que iba a acontecer. Y entonces viene el envío, es decir, ya te recibiste, ahora anda y evangeliza, ¿sí? Ve y evangeliza, ¿sí? De alguna otra manera los envía de dos en dos y ahí es donde se convierten en apóstoles. Ya no son discípulos, ahora son apóstoles, que podríamos traducirlo en un lenguaje actual. Aquellos, por ejemplo, jóvenes universitarios o algunos de carrera técnica que acaban de terminar sus estudios o que están a punto de terminar sus estudios. Al principio son pupilos, son alumnos, son aprendices, pero una vez ya recibidos, son profesionistas, son aquellos que han aprendido, inclusive hasta una, no sea carrera técnica, inclusive podemos hablar de aquellas profesiones que mucho hacen falta también hoy en día, ¿no? Por ejemplo, carpintero, herrero, albañil, demás, ¿no? Plomero, o sea, son de verdad algunas enseñanzas que uno, no todos aprenden uno que otro, ¿no? Y no todos son buenos, solamente algunos. Así es que mientras están aprendiendo, pues son alumnos. Pero una vez ya, ahora sí, son maestros, ¿verdad? Son expertos en la materia. Y claro, una cosa es la teoría y después viene la práctica. Entonces, esto de alguna otra manera quisiera relacionarlo con el evangelio que corresponde el día de hoy, porque ahora ya nos habla de uno de los aspectos. Hay muchos, pero es uno de los aspectos que puede conllevar la enseñanza de nuestro Maestro por excelencia, que es Cristo nuestro Señor, que es el Hijo de Dios. Hay una enseñanza que no, vuelvo a repetir, no se va a limitar a la teoría. Él nos enseña con la palabra, pero también nos enseña con la práctica. Esta enseñanza se llama misericordia, misericordis, en latín, la miseria, cordis, corazón, ¿sí? Miseria que muchas de las veces tenemos en nuestro corazón. Eso es la misericordia. Ver la miseria que hay en el corazón y compadecerte, bueno, más que compadecerte, perdonar, amar, pese a lo que tengamos en nuestro corazón. Y mucho que guardamos en el corazón. Ojalá que la mayoría fueran cosas buenas. Muchas de las veces no nos contenemos, ¿verdad? Nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana y en el corazón guardamos tantas cosas que no nos lleva ni a una formación, ni a una edificación, ni a una buena evangelización, sino que más bien nos dejamos arrastrar por preocupaciones, por enfermedades, por faltas de perdón, por heridas, ¿sí? Por resentimientos. Es que me hizo, es que yo le hice, es que esto y el otro, es que no se deja y que quién sabe qué. El coraje, el enojo, la envidia, la lujuria, la corrupción del corazón como tal.
Entonces no hay un corazón sano, hay un corazón muy herido. Y a veces los corazones heridos son más peligrosos, ¿sí? Porque a veces ya tienden a defenderse. Es que mira, tú hiciste eso. No, pero es que el otro, ¿sí? Tienden a defenderse. Por ejemplo, las personas que, esto me lo cuenta a veces algunos sacerdotes, ya sea de donde estudio en el seminario o aquí en la comunidad, que algunas personas cuando se confiesan, la mayor parte de su vida o la mayor parte de su momento cuando se confiesan, se justifican, siempre, ¿no? Y inclusive hasta en su debido momento, creo que hasta yo mismo lo he experimentado, dije, caray, creo que sí, ¿verdad? Nos justificamos. O sea, vamos a confesarnos, pero como no sabemos hacer una buena confesión, a veces venimos a justificarnos. A ver, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Cuáles son tus pecados? Pues mire, resulta que pasó en aquella ocasión cuando estaba mi sobrino, cuando estaba mi tía, cuando estaba mi abuela, y que esto y el otro, y así pasó la situación. Llegó un carro, esto y el otro. Contamos toda una historia, ¿verdad? No, y esto así pasó. Y entonces me hicieron enojar. Yo no quería enojarme, pero me hicieron enojar. Sí, o sea, nos justificamos, le echamos la culpa al otro. Enseguida, no la pensamos. Lo decimos así, sabiendo que pues eso no es una confesión para empezar, ¿no? Y pudimos evitarnos todo ese largo historial para decir enojo. Y ya, es todo, ¿sí? Y de ahí seguir con la lista de pecados. Eso es una buena confesión. Enojo, ¿sí? Cometí envidia, cometí lujuria, cometí falta de perdón, ¿sí? La ira, o sea, esto nada más. Pero vuelvo a repetir, nos justificamos. Y es que cuando hice esto del otro, y me dijeron, y yo me ensalté, y no lo iba a hacer, pero como me hicieron enojar, entonces nos justificamos. Por eso digo, es más peligroso un corazón herido. ¿Por qué? Porque tantas veces nos han agredido que empezamos nosotros a defendernos y a escudarnos y a decir, pero no, es que yo. Y entonces ahí viene precisamente uno de los aspectos de los cuales nuestro mismo Señor Jesucristo, Maestro por excelencia, nosotros como alumnos, debemos de aprender. Y eso se le llama misericordia. Ojo con esto, ¿eh? Nosotros hemos experimentado muchas veces la misericordia de Dios. Muchas veces. O por lo menos de los que se confiesan, ¿sí? Porque el sacramento de la confesión, déjame decirte que para empezar no es un juego, es algo real, es algo de verdad, un tesoro para nosotros. Ese bellísimo sacramento de la confesión es donde se hace presente la misericordia de Dios. Porque pese a mi corrupción de mi corazón, mi egoísmo, ¿sí? Mi rencor, mi falta de perdón, el Señor me perdona, ¿sí? El Señor me perdona. Y yo tan solo digo una cosa, oye, tanto de confesarnos, ¿no será que se nos puede pegar un poquito de misericordia? Oye, tanto de saber de esta materia de la misericordia, ¿no será que podamos aprender un poquito de la misericordia? Imagínate que estás en la escuela y que cursas una materia, ¿no? Y que esa materia no la entiendes y la repruebas. Parece que así estuviéramos, ¿no? Como que no la entendemos y la reprobamos a cada rato. Y eso nos hace inexpertos en el deber y saber actuar ante los demás. Nos hace inexpertos, ¿sí? Y no presentamos la misericordia. ¿Qué presentamos? Nuestra persona, nuestro egoísmo, nuestro rencor, nuestro resentimiento, ¿sí? Y ya no presentamos la misericordia. La misericordia de Dios tiene una característica muy, pero muy interesante. La característica de Dios es infinita. ¿Cómo es la característica de Dios? Infinita. Pero, cuidado con esto. Porque es decir, donde aplica la misericordia de Dios, solo es en aquellos, ojo con esto, pongamos atención. La misericordia de Dios, que es infinita, solo aplica a aquel que está arrepentido sinceramente. Aquel que está arrepentido sinceramente. Aquel que no se arrepiente, no aplica la misericordia de Dios. Así sea muy infinita, no aplica. Imagínate una persona que
apenas está a punto, ¿no? de cometer el pecado y dice, bueno, pues lo voy a hacer, de todos modos al rato me confieso. Ese no tiene un sincero arrepentimiento, ¿sí? O que no hay dolor del pecado, o que no hay dolor en la conciencia, o que tiene una conciencia a su manera, ¿no? Ay, no, esto no es pecado, Dios me ama, no pasa nada, ¿no? Que hacemos todo a nuestra manera para que no duela tanto. Y entonces ahí es donde la misericordia de Dios no aplica. Mientras tengamos un sincero arrepentimiento, la misericordia de Dios aplica. Fíjense que me llegaba el dato, ahorita no quisiera mencionarlo porque seguramente pues causaría un poco de controversia, es lo que menos quiero. Porque luego somos buenos para eso, en redes sociales, en internet, en los medios de comunicación. Cuando damos un dato, ay, de verdad se alza algo muy grande y de verdad no quisiera ser partícipe de ello. Solo voy a hablar el caso de 2 sacerdotes que actualmente están. Uno está por allá en Estados Unidos y otro está por México DF. Vuelvo a repetir, omito decir el nombre, por lo menos hasta que sepa claramente sus casos, porque luego resulta precisamente como estos 2 sacerdotes, lamentable el caso, lamentable el hecho de su mal testimonio, de su mala manera de actuar, ¿no? Que se han hecho muy populares por las redes sociales. Uno de ellos, que de hecho pues se dedica a la pastoral juvenil, anda en la aplicación famosa de TikTok. Ustedes saben que la aplicación de TikTok son para jóvenes. Bueno, era para jóvenes, ahorita ya andan muchos adultos. Y bueno, pues esa aplicación que no hace más que echar a perder a los jóvenes y perder el tiempo. Qué padre cuando las familias se juntan y hacen ahí sus videos y no sé qué tanto. Pero, en fin, el caso de estos 2 sacerdotes, hablo primero de este sacerdote joven que se dedica a hacer entretenimiento y videos y según él evangelizar, pero ¿qué pasa cuando hay una mala enseñanza, no? Pues obviamente el alumno no aprende o aprende mal. Entonces, estos 2 sacerdotes que muchas de las veces cometen ciertos errores, el pueblo no se da cuenta. Y el pueblo no se da cuenta porque también ha sido mal enseñado. Porque también no ha sido bien instruido. Y entonces el sacerdote simplemente sigue haciendo de las suyas y el pueblo se las sigue creyendo. Porque una desconoce de su fe y no sabe realmente incursionarse al verdadero camino de la fe, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estos 2 sacerdotes? Que han cometido algunos casos, por ejemplo, vamos a decirlo así, de abuso en cuanto a de autoridad y abuso de conocimiento. Porque han dicho unas cosas que no son, por ejemplo, decir que efectivamente la misericordia de Dios es muy grande y que no importa si no te confiesas. Fíjate bien, ¿sí? Que la misericordia de Dios es muy grande, que no importa si no te confiesas. Y les voy a decir una cosa, muchas personas siguen a estos sacerdotes y les dicen que están bien. ¿Saben por qué? Aunque no son católicos los que los siguen. Pues porque les han acariciado el oído. Es decir, con sus dulces palabras han atraído a aquellas personas, pero con una enseñanza obviamente mal instruida. Una mala enseñanza, una mala educación en la fe. Y obviamente es lo que quiere el mundo. Que simplemente hablemos, los religiosos, los seminaristas, los consagrados, que hablemos algo que no les duela tanto. Que hablemos algo que les acaricie el oído. Que hablemos palabras bonitas, ¿sí? Pues déjame decirte que en la palabra de Dios no es para hablar nada más de palabras bonitas. Es para hablar la verdad, ¿sí? Y si la verdad te incomoda, y si la verdad no va en contra de, y si va, más bien, si va en contra de tu comodidad, pues lo siento mucho, pero es la palabra de Dios. Y así es, y punto. Y no hay nada que se pueda cambiar. Lo que sí hay que cambiar es nuestra mentalidad, es nuestra falta de educación, ¿sí? Y vuelvo al caso, la misericordia de Dios, por ejemplo, con este sacerdote que dice,
la misericordia de Dios es muy grande. No importa, no, si no quieres confesarte, no te confieses, la misericordia de Dios es grande. Él te ama, Él te perdona. Sí, pero confiésate. Porque así no se puede. ¿Sí? Estuvimos meditando ya hace algunas semanas pasadas. Esas llaves que el mismo Cristo le deja a Pedro. Lo que ates queda atado en la tierra, lo que desates queda desatado en el cielo y en la tierra. Punto. Entonces, no podemos de alguna otra manera seguir engañándonos y caer en palabras dulcecitas para simplemente hacer lo que queramos, ¿sí? Y luego nos quejamos del por qué en el corazón de cada uno de nosotros hay más rencores, hay más resentimientos, hay más odio que el verdadero amor de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es para todos, sí, pero para todos aquellos que se arrepientan sinceramente. Sinceramente. Es decir, es una invitación a que te acerques al sacramento, bellísimo sacramento de la confesión. Aquí por lo menos hay un acontecer, uno de estos fragmentos, en el cual hay una pregunta. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Bueno, ahí viene otro apartado, otra anécdota. Pero con el principio del Evangelio nos vamos a quedar mejor. Que es precisamente donde Jesús le contradice y le dice, no solo 7 veces, 70 veces 7. ¿Qué son 70 veces 7? La descripción de la misericordia de Dios. ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo dijimos que era? Infinita. ¿Sí? Infinita. ¿Y qué significa infinita? Pues no tiene medida. No tiene medida. ¿Sí? No hay ningún fin. Es infinita, es inmensa. No la puedo abarcar. ¿Sí? ¿Y a qué es lo que debemos esperar para, de alguna otra manera, emprender este camino? ¿O qué es lo que debo yo de hacer para saber si en realidad he aprendido correctamente del Maestro por excelencia, que es Cristo nuestro Señor? Aplicarla. Vuelvo a repetir. No, ¿acaso no seremos ya expertos en la misericordia de Dios? Porque yo les digo una cosa, Si a mí me preguntas, ¿cuántas veces yo me he confesado? Yo no te sabría la respuesta. Vuelvo a repetir. Si a mí me preguntas, ¿cuántas veces yo, Fray Sergio, me he confesado? Yo no te sabría la respuesta. Porque ya perdí la cuenta. Muchas veces he caído y me he acercado a la misericordia de Dios y Él me perdona. Y Él me ama. Y Él me repara. Y Él me acoge. Y Él me sana. Pero simplemente si hay un sincero arrepentimiento. Ahí vemos cómo la característica de la misericordia de Dios se aplica. Infinita, es cierto. Y esto vuelvo a repetir. ¿No será acaso que ya seremos tan expertos que pueda resultar una cosa como de imposible creer que no podamos practicarla? ¿Que no podamos contagiarla? ¿Que no podamos enseñarla? Vuelvo a repetir. Un alumno que en toda su etapa de estudiante se la vive aprendiendo, se la vive saboreando toda esa sabiduría de la enseñanza, y que en su debido momento llega la oportunidad de recibir su título, no lo pone en práctica. Imagínate un estudiante universitario que ya acabó su carrera, no pondrá en práctica lo que estudió hace, no lo sé, 4 años, 8 años, dependiendo de la carrera. No lo pone en práctica. ¿Acaso no nos hará falta eso? De que ya desde cuando nos hubiéramos recibido de hace mucho, desde hace mucho, a lo mejor ya hubiéramos recibido nuestro título y nada que lo ponemos en práctica. A lo mejor ya lo tenemos, pero nunca lo hemos puesto en práctica. ¿Sí?
¿Cuántas veces hemos saboreado la misericordia de Dios y no la sabemos compartir? Y no la sabemos contagiar a los demás. Recuerda lo que dije de los discípulos. Primero fueron discípulos, pero llegó el momento en el que el Señor les envía y se hacen apóstoles. Yo creo que el Señor está esperando tu respuesta. Yo creo que el Señor está esperando tu disposición para que ya, desde hace mucho tiempo, hayas pasado de discípulo a apóstol, de discípulo a apóstol enviado, de que salgas de tu círculo vicioso. Mi problema, mi enfermedad, es que siento, ay, cómo me duele. Deja eso, sal al encuentro de los demás. Porque el Señor no te ha llamado para que estés dando vueltas en un solo problema. Te ha llamado para ser apóstol enviado y compartir la misericordia de Dios. Esto que has aprendido, esto que has vivido en carne propia, aplícalo a los demás. Porque muchas almas, de verdad, que no conocen del Maestro por excelencia, que es Jesucristo. Entonces ahora imagínate la oportunidad que hemos tenido en muchas ocasiones, ¿no? Cuando muchas de las veces, como lo dije hace unos momentos, cuando nos confesamos, le echamos la culpa a otras cosas o a alguien más, ¿sí? Cuando se nos presenta la oportunidad, le echamos la culpa al demonio que nos ataca mucho. Ay, ese tipo de personas, ¿cómo llegan aquí, ¿Cómo llegan? Bueno, ¿cómo llegan en todas las iglesias? Ay, es que el demonio me atacó y no, yo no pude vencer. A ver, espérame. O sea, aquí solo cabe resaltar una sola pregunta. ¿Cuál es el peor enemigo del hombre? ¿Sí? ¿Cuál es el peor enemigo del hombre? Muchos vamos a decir, el demonio. Error. ¿Sabes cuál es el peor enemigo del hombre? Uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que vencernos en nuestro egoísmo. Tenemos que vencernos en nuestras pasiones. Tenemos que vencernos en nuestros errores. Tenemos que vencernos en nuestras apetencias humanas. Tenemos que vencernos en nuestro propio pecado. Tenemos que vencernos en nuestros vicios. Y de ahí puedo seguir la lista. Tenemos que vencernos a nosotros mismos para poder dejar ser más a Cristo en nuestra persona y que la misericordia de Dios aplique a los demás y que los demás aprendan a través de lo que nosotros hacemos con los demás. Pero así como lo acabo de decir, parece que los demás sí aprenden lo que hacemos con los demás. Pero ¿qué crees? La mayoría de las veces que hacemos con los demás no es la misericordia. Es el rencor, es el resentimiento. ¿Yo por qué te voy a perdonar? Que te perdone Dios. ¿Sí? Hablar a las espaldas de los demás. Cómo nos encanta, ¿verdad? Causar chismes. ¿Sí? Simplemente aunque yo haya sido el correcto y los demás no, y me hayan ofendido y herido, lastimado, yo les pago con la misma moneda. Ah, me la hiciste, me la pagas. Entonces no estamos verdaderamente transmitiendo la verdadera enseñanza. No estamos transmitiendo lo que el mismo Maestro por excelencia, es decir, Jesucristo nuestro Señor, nos ha enseñado por mucho tiempo. Y aquí es donde muchas de las veces vamos a entender el porqué de nuestros mayores problemas. Si el mayor problema no es tanto lo que ahorita tienes, tu enfermedad, tu situación difícil, no lo sé, un problema con tu esposa, tu esposo, tu matrimonio. O sea, el problema en realidad no es lo que ahorita se te está presentando. ¿Sabes cuál es el problema de verdad? Que no hemos sabido aprender del verdadero Maestro. Que no solo nos ha enseñado con palabras, sino también con actos. Y aún así, no hemos comprendido su enseñanza. Mi hermano, ¿quieres emprender un camino de una buena enseñanza? ¿Quieres de verdad progresar hasta conseguir tu título, verdad? ¿Quieres en verdad incursionarte a este camino de una buena enseñanza que nunca acaba, pero que de alguna otra manera sí
te enseña a enseñar, valga la redundancia, ¿eh? Te enseña a enseñar. ¿Quieres de verdad obtener esta profesión muy importante que se llama santidad? Incursiónate desde la docilidad, desde la obediencia. Sométete a tu Dios. Deja el egoísmo, deja el rencor, ¿sí? Deja la falta de perdón. Ama, perdona. Reconcíliate contigo mismo. Reconcíliate con tus prójimos. Reconcíliate con aquellos que muchas de las veces nos cuesta, pero tenemos que. Porque así nos los enseña la misma misericordia que es Cristo nuestro Señor. Y muchas de las veces nos preguntamos, ¿por qué estoy enfermo? Cáncer y muchas otras enfermedades terminales. Porque no he aprendido a amar. No he aprendido a perdonar. No he aprendido de la enseñanza por excelencia que el mismo Cristo me trae todos los días. Todos los días el Señor me está enseñando. Todos los días el Señor me está queriendo mostrar cómo se puede sobrellevar y responder ante esta vida terrena. Pero a veces no lo escuchamos, ¿no? Es decir, rompemos las reglas de lo que debería cumplir un alumno. ¿Cuáles dije que son las reglas de un alumno? ¿Cuáles dije que son las características de un alumno? Dócil, obediente, que sabe escuchar, que cumple lo que dice el maestro. Imagínate un alumno así. Muchos conocemos varios, o muchos fuimos de ellos cuando fuimos jóvenes o adolescentes. No hicimos tareas, no hicimos los trabajos, reprobamos exámenes. Así estamos. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar. ¿Y dónde podemos escuchar la enseñanza? ¿Te digo dónde? Se llama celebración de la Santa Misa. Celebración de la Santa Misa. ¿Qué tenemos ahí? El alimento y la enseñanza de la palabra. Si hay momento, la confesión oportuna. La comunión. ¿Sí? La comunión. Y por último, poner en práctica lo que se me enseñó dentro de la celebración del sacrificio de la Santa Misa. ¿Quieres en verdad poner en práctica esto? ¿Quieres en verdad poder sobrellevar cualquier situación que se te presenta en la vida cotidiana? Situación fácil o difícil, aprende a escuchar la enseñanza por excelencia del Maestro por excelencia, que es Cristo nuestro Señor. Me despido ahora sí, mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María. Un gusto el haber estado con ustedes. Yo me despido, nos vemos en punto de las 9 el día de mañana, último día, viernes de la semana. Claro que sí, con gusto, por esta misma señal de Montemaría, a través de la página de internet, montemaria.org, también esta frecuencia de radio, la 1470. Un saludo cariñoso ahí a nuestros hermanos Radio Escuchas. Y por supuesto, ahí para nuestros hermanos en este portal, en este perfil de Facebook, Montemaría Radio y Televisión. Me despido ahora sí, bueno, pues con este mensaje que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación. Recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.